Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Gabriel y Caterina les damos la bienvenida. Los invitamos a oír un programa totalmente nuevo cada semana. Síganos en nuestras redes sociales y página web. Nadie nos dio un manual para ser papás. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Pero todos estamos conscientes de que ser papás es lo más maravilloso y mágico que nos ha pasado en nuestra vida. Con un lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y muy divertido. Cada semana un invitado y un tema diferente. Por todo esto y más, Papás al Rescate llega a su ayuda. Bienvenidos a Papás al Rescate. No olviden visitar nuestra página web papasalrescate.com, donde podrán descargar gratuitamente todos los episodios. Les recuerdo seguirnos en Facebook, en redes sociales, Facebook e Instagram. También pueden escucharnos en iTunes, Spotify, Google Podcast, entre muchas otras plataformas. Les invitamos a compartir nuestros episodios con sus amigas y amigos. Hoy tenemos de invitadas a las máster en Neuropsicología y Educación y socias fundadoras en NPD Soluciones Neuropedagógicas, Daniela Mata y Cristín Sánchez. Con ellas vamos a desarrollar el tema estilos de aprendizaje. De verdad, así aprende el cerebro. Bienvenidas Daniela y Cristín a Papás al Rescate. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y bueno, y estamos aquí en NPD. Muchísimas gracias por invitarnos y estar aquí. Está muy bonito, por cierto. Muchas gracias. Ok, y parte de hablar esto de estilos de aprendizaje, ¿qué se entiende por estilos de aprendizaje? Ok, hay como, por decir, dos definiciones de estilos de aprendizaje y podríamos decir que la definición teórica de estilos de aprendizaje es los sistemas de representación de cómo aprende el cerebro, cómo se formula o cómo se organiza esa información en nuestro cerebro finalmente. Y hay una definición que va a ser como la que nosotros poco a poco hemos desarrollado o hemos estado viendo por tener más tal vez como más contacto con este concepto y hemos pensado que tal vez es como el canal preferente o el canal sensorial por el que aprende la persona o el estudiante. Entonces ahí es donde nosotros queremos dejar claro la diferenciación entre el concepto que es y lo que nosotros llegamos a creer, que es como por la preferencia o por donde mejor se aprende. Ok, esto de estilos de aprendizaje tiene algo que ver con ser kinestésico, visual y auditivo. Sí, exactamente. Generalmente es lo que conocemos como este tipo de, o ese estilo de aprendizaje, ¿verdad? Comúnmente hablamos, no sé, de que yo soy más visual o yo soy más auditivo o kinestésico. Y como decía Daniela, se refiere más que todo al tipo de información o cómo vamos a ir procesando la información o qué información es preferente tal vez para nosotros para aprender o procesar o por cuál nos vamos a inclinar más. Sin embargo, tal vez parte de lo que queremos ir aclarando es que quizás se refiere un poco más como a estrategias que vamos a emplear para aprender. Ok, está bien. Entonces, sí tiene que ver con estos tres tipos, pero además las estrategias para trabajar esos tres tipos, algo así es. Ajá, sí, exactamente. Yo creo que es muy importante, más adelante lo podemos ahondar un poquito más, de cómo aprende el cerebro, porque es un proceso sumamente complejo y en realidad los estilos de aprendizaje lo que vienen a darnos es como tal vez una guía o un punto de referencia donde nosotros podemos decir, ok, ¿cómo le puedo presentar esa información para que sea más sencillo o de una forma más rápida pueda establecerse esa memoria? Que es lo que se busca en el proceso de aprendizaje. En realidad, el proceso de aprendizaje a nivel neuropedagógico es establecer memorias. Ok. Y entonces, ¿qué estilos de aprendizaje hay? ¿O cómo se aborda eso? Ok, bueno, parte de lo que queremos ampliar acá es que en realidad el proceso de aprendizaje va a ser uno solo, un mismo proceso de aprendizaje. El cerebro desarrolla el proceso de aprendizaje de una manera determinada. Es mucho más complejo que tal vez reducirlo solo a visual, auditivo, kinestésico e intervienen muchas más variables. Sí, porque digamos, yo soy súper visual y súper kinestésico. Kinestésico, ok. Y entonces a uno le dicen, entonces tenemos que darle fotitos y tenemos que darle todo en videos y cosas así para que usted aprenda. Entonces, el estilo no lo define a uno.
Eso es una cosa. Exacto. Ok, y después hay varias, no diría uno entonces solo encasillarse en esto, porque igual uno tiene una mezcla, ¿verdad? No es solo 100% visual, ni kinestésico, ni auditivo, y en unas cosas uno aprende mejor auditivo que visual. Exacto, o kinestésico, sí. Y se hace un arroz con mango. No sé si quieres primero, tal vez hablamos un poquitito de cómo se da el proceso de aprendizaje. Perfecto. Y entonces después decimos cómo pueden intervenir estos Genial. procesos y la parte de percepción. Bueno, en cuanto a la parte neuropedagógica, el proceso de aprendizaje es cuando llegamos, como decíamos, a la formación de memorias. Entonces, eso viene de un proceso de cómo se percibe, cómo entran los estímulos. Entonces, a nivel cerebral entra el estímulo, que puede ser que viene por cualquier vía sensorial, ¿verdad? Que es donde entonces estamos viendo la parte visual, la parte auditiva, la parte propioceptiva también, todos los sentidos, nos va entrando información y el cerebro llega como un centro de distribución y entonces dice, bueno, tal vez esto es fundamental, importante y necesito reaccionar ya, que pasa a una parte del cerebro que se llama sistema límbico, o tal vez lo puedo procesar un poquitito más para entender. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, a veces uno está medio oscuro y entonces ve una mancha en el piso, de una vez salta o se va para atrás. Es porque el cerebro vio que ese estímulo era fundamental reaccionar de una vez, entonces ya pasó al sistema límbico, de ahí sin darnos cuenta ya nosotros tuvimos una respuesta. Como cuando uno caminando en la noche le dicen una cucaracha y no pega el brinco. Exacto, okay. Ya uno reaccionó, porque es como el cerebro siempre va a buscar la supervivencia. Ok, ese es el sistema límbico. Eso es donde reacciona parte del sistema límbico. Sí, tal vez como para ampliar, el sistema límbico es el que se encarga de más que todo del control emocional, y parte del sistema límbico se encuentra la amígdala cerebral, ¿verdad? Porque hay otra amígdala. Y esta amígdala es como una alarma que nosotros tenemos en el cerebro, que se encarga de detectar posibles amenazas. Entonces, eso hace que nuestro cerebro pueda responder de forma automática a ciertos estímulos, porque procesarlos de manera consciente no sería muy funcional, ¿verdad? Si a mí me van a asaltar y yo empiezo a pensar, bueno, ¿cuál camino es más rápido? ¿Verdad? ¿Cuál será la mejor forma de reaccionar? Ya me asaltaron y, ¿verdad? Me robaron todo, tal vez me mataron, no sé. Si yo lo empiezo a procesar de forma consciente, entonces es como un sistema de defensa que tenemos ante estímulos que son amenazantes. Exacto, entonces, como decíamos, entonces entra ese estímulo, entonces o puede reaccionar de forma automática por medio del sistema límbico, o tal vez vimos esa mancha y dijimos, no, un momento, voy a analizarlo un poquitito más, y entonces ya ahí ese mismo estímulo va a pasar a las cortezas, donde entonces se empieza a establecer muchísimo mejor esas conexiones y se empieza a analizar esa información y dice, no, mira, sí es cierto, ese es el papelillo del chocolate que me comí ahora, ¿verdad? Entonces ya uno se queda ahí, entonces ya ahí todo eso lo procesa, ¿ok? Entonces ese es como se da el proceso de percepción, es un poquitito más complejo, pero básicamente es eso, y entonces a partir de eso, si tal vez ese estímulo se repite mucho o es muy fuerte emocionalmente, porque vamos a hablar después de la importancia de la emoción, se establece un circuito donde se establece en el cerebro que esa es la información para el estímulo que estoy viendo. Entonces, a partir de ese circuito, si se repite o si se establece muy fuerte, se puede formar una memoria. Entonces, cuando esa memoria está establecida, lo que llamamos es que no es como que tal vez esté ahí específica siempre la memoria esperando, sino que es más bien como un circuito que está como pendiente a que me llamen. Entonces, ya está pendiente, entonces en el momento en que algo relacionado como que la toca, ya inmediatamente se reacciona a ese circuito, entonces ya es cuando uno recuerda las cosas. Yo había leído por ahí que la mejor forma de memorizar o recordar las cosas es cuando los recuerdos o el estudio se hace a través de las emociones. Algo así, que era lo que vos estabas diciendo. Sí, no sé si quieres decir. Bueno, uno de los aspectos fundamentales en el aprendizaje es la emoción, ¿verdad? Tiene muchísimas implicaciones en cómo aprendemos, qué aprendemos, ¿verdad? En qué momento lo hacemos. Hay diferentes reacciones a nivel cerebral en cuanto a la emoción, ¿verdad? Entonces, pues es uno de las principales vías de entrada, digamos, de la información. Si yo estoy motivado, si yo me siento a gusto en un lugar, entonces mi cerebro va a tener las condiciones necesarias para aprender, ¿verdad? En el momento en que yo esté en un lugar que yo estoy aburrida, o que, no sé, tal vez la persona a mí me indispone, entonces ya lo siento como una amenaza,
y entonces digamos que mi sistema límbico se activa y entonces genera una condición que no me va a permitir aprender de forma adecuada. Okay. Algo muy importante que va muy relacionado con eso es que obviamente el sistema límbico está en el puro centro del cerebro y alrededor por encimita está la corteza y siempre hay conexiones entre el sistema límbico y la corteza, por supuesto, pero sí existe la posibilidad de que el sistema límbico, si lo ve como una amenaza, sobrepase, digamos, el poder que tenga a nivel de corteza y entonces pueda reaccionar de cierta forma sin que nosotros nos estemos dando cuenta, o puede decir, yo les digo como que puede cortar esas conexiones inclusive. Okay. Entonces, muy importante que sea, que se maneje con la emoción, porque si lo vemos como, digamos, como una amenaza, ese aprendizaje lo estamos viendo como una amenaza, se cortan. Y entonces ese proceso de aprendizaje donde yo les estaba diciendo que tiene que involucrar las cortezas y que se tienen que establecer circuitos y todo, no se va a dar. Así como también, si yo me siento muy a gusto o si estoy muy feliz y me llamó muchísimo la atención, lo puedo generar muchísimo más rápido. O sea, le puede generar como doble insumo, por decirlo así, para poder establecer esa memoria que para nosotros sería el aprendizaje. Okay. De hecho, a nosotros nos pasa mucho con nuestros estudiantes, por ejemplo, que, no sé, tal vez nos refieren a algún estudiante porque está presentando alguna dificultad en el aula, tal vez es alguna dificultad de lectura, por ejemplo. Entonces, no sé, tal vez él manifiesta ciertas conductas como que pide mucho ir al baño cuando está en la clase o que se pone a jugar con otras cosas, ¿verdad? Entonces, tal vez la gente puede tender a pensar que es que se distrae muy fácilmente. Y de repente, cuando uno empieza como a investigar un poquito más, se da cuenta que esa tarea es tan amenazante para el estudiante porque es algo muy difícil que no puede enfrentar y entonces su sistema límbico se activa y solo tiene dos respuestas, o atacar o huir. Entonces sus conductas son de evasión, está huyendo de esa tarea, ¿verdad? Entonces a veces hay que saber interpretar ese tipo de conductas. Hay chicos que tal vez, si son más pequeños, tal vez es como algún berrinche o que se pone a llorar o alguna conducta agresiva, o si son chicos más grandes, tal vez buscan como otras formas de evadir. Pero es esa respuesta del cerebro que en ese momento específico se está sintiendo amenazado por esa tarea que tiene que enfrentar. Ok. Entonces, si entre más contento y feliz esté uno, mejor va a ser la absorción y más divertido también de la información. Exacto, porque cuando el cerebro se siente amenazado y está bajo mucho estrés, va a segregar una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol lo que hace es también como generar un estado de supervivencia en el cerebro. Entonces hay estudios que han demostrado que el cortisol afecta a la memoria, por ejemplo. Entonces obviamente el aprendizaje, hacer construcción de memorias y estamos en un estado de estrés, el estudiante no va a poder aprender, o cualquier persona en realidad no va a poder aprender bajo esas condiciones. Ok. Entonces es aprender, lo que decían ahora, aprender divirtiéndose, también aprender a leer y ver al niño, si es que tal vez no es que el niño sea hiperactivo, sino más bien lo que tiene es un miedo a la materia o le está costando muchísimo y entonces su sistema de defensa para no poder afrontarlo es lo que vos decías, o huyo o ataco. Exactamente. Entonces me voy para el baño. Ajá, o molesto al compañero, o juego con la cartuchera, o mejor escondo el trabajo en el escritorio y digo que ya terminé. Ajá, sí. Ok, sí, lo evito. Exacto. Entonces, como vemos, en realidad el proceso de aprendizaje es sumamente complejo, ¿verdad? Entonces, esta parte de estilos de aprendizaje es viene a ser como una pieza de ese rompecabezas, en realidad, que se va muy relacionado con la parte de percepción, que es lo que queríamos ver, que hablábamos al principio, digamos, cómo entran esos estímulos, ¿verdad? Cómo están entrando. Entonces, normalmente lo que se ha llegado a creer con estilos de aprendizaje es que si un chico, por ejemplo, si un chico sale visual, entonces yo solamente le tengo que presentar estímulos visuales, o imágenes, o colores, o tal vez un resumen, ¿verdad? Como cosas visuales, eso va a hacer que aprenda mejor. O un chico auditivo, entonces yo solamente mejor se lo digo, o hacemos canciones, o ese es un tipo de recomendaciones que se da, igual con un chico kinestésico, que ojalá utilice plasticina, o que se mueva mientras aprende, que lo relacione con gestos, cuando no nos damos cuenta que en realidad la información entra por todos los canales sensoriales, y más bien lo que estamos buscando es que, como les decía, como esa información está entrando al cerebro, que entre más fuerte al cerebro, por decirlo así, o que entre en mayor cantidad.
Entonces, más bien, lo que va a ser más funcional para aprender es que utilicemos varias vías sensoriales. Sí, no solo una. Presentemos esos estímulos utilizando diferentes formas, porque, ok, entonces me entró por la audición, me entró por la visión y una vez lo toqué, entonces me entraron diferentes estímulos al cerebro que se van a conectar y que se van a relacionar, entonces van a hacer que ese circuito se forme más rápido, más fuerte y se mantenga. Y después me lo van a poder presentar o tal vez solamente visual o tal vez solamente auditivo y ya yo voy a poder responder porque ya está establecido. Sí, exacto. A la hora de tener que recordar o recuperar esa memoria, voy a tener más fuentes de donde más puertas por donde entrar. Entonces, si no me acordé por lo que vi, o me voy a acordar por lo que sentí o por lo que escuché, entonces tengo más recursos para poder recuperar esa memoria. Sí, si no lo recuerdo por un lado, lo puedo recordar por el otro, y si soy más visual y la puerta mía es más grande, pero bueno, tengo los recursos también que me dieron con el kinestésico y con el auditivo. Exactamente. Sí, soy muy visual, entonces si reforzas por todo lado, cubrís por todo lado y haces que sea más exitoso el proceso de aprendizaje. Y es más significativo, exactamente. Ok. Centro Integral Tempo Primo. Brindamos servicios de psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional y espacios artísticos. Búsquenos en redes sociales como Tempo Primo. Y en vez de aprender, más bien huyen o atacan o empiezan a molestar a los compañeros. Entonces, hay que trabajar con estímulos para formar memorias, más o menos. Sí, bueno, en realidad a nivel cerebral hay cosas que podemos establecer muy específico y que se pueden definir, pero el cerebro sigue siendo una complejidad infinita, tiene una complejidad infinita y para nosotras inclusive a veces decimos, nos gustaría poder tener una de esas máquinas de los hospitales donde uno mete y ve el cerebro y ve cómo reacciona dependiendo del estímulo para poder ver cómo aprende ese niño, ¿verdad? Porque así es como nosotros quisiéramos ver de verdad cómo se está aprendiendo, cómo se está formando las memorias en el cerebro, pero no podemos. Entonces, en realidad, como nosotras buscamos es más bien tratar de que todos estos aspectos que están relacionados con el aprendizaje estén cubiertos, por decirlo así. Entonces, específicamente en la parte de cómo aprende el cerebro, no podríamos como generalizarlo de una forma porque también el cerebro se adapta. También esa es otra parte, está la neuroplasticidad es lo que te iba a decir, y dependiendo de las experiencias o de los retos que yo le voy poniendo a un estudiante, el cerebro se va adaptando. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Yo no puedo decir, bueno, un cerebro va a aprender siempre de una forma visual, si en realidad el ambiente donde él está más bien es un ambiente, no sé, por ejemplo, tal vez sus papás son músicos, entonces estimulan parte auditiva. Claro. Y entonces toda su vida ha estado rodeado de estímulos auditivos y más bien a nivel auditivo súper ágil. Entonces, todo ese estímulo lo va como moldeando, toda esa parte del ambiente los va moldeando y va moldeando el cerebro y el cerebro se va adaptando. Entonces, es muy importante que nosotros también entendamos esta parte de neuroplasticidad porque hay cosas que sí podemos definir, pero también hay cosas muy complejas que se vienen pasando alrededor, que inclusive desde los papás, desde el estilo de vida que tienen sus papás, antes de que nazcan, puede inferir en cómo se va a desarrollar ese cerebro. Entonces, y todo es también el ambiente y todo el tipo de aprendizajes o de experiencias que yo le voy poniendo a ese niño, lo va a ir moldeando. Entonces, volviendo como a la parte de estímulo de aprendizaje, a veces decimos, no, es que ese chico es sumamente visual, tiene que seguir con la parte visual porque solo aprende de esa forma visual, pero entonces no nos estamos dando cuenta que tal vez es que toda su vida los estímulos solamente se le han presentado de forma visual, entonces el cerebro se entrena de esa forma, por decirlo así, entonces se entrena con mayor agilidad proceso esos estímulos visuales, con mayor agilidad los retengo y con mayor agilidad los recupero. Entonces, a veces hay que también tener como esa contraparte de hasta qué punto el ambiente, las experiencias que les estoy dando, yo también estoy determinando la forma en que se va desarrollando ese cerebro. Ok, entonces el cerebro plástico, a ver, una persona no nace visual, o se hace, o sí nacen, o auditivos, o uno lo forma en la casa, más o menos lo que decía Daniela, ¿verdad? Bueno, no nace como visual o, ¿verdad? Auditivo kinestésico, en realidad son habilidades que se van desarrollando a través del tiempo. Y te lo desarrollan todo lo externo que te dan tus papás, digamos, en los primeros años o algo así, o lo que tengas en la casa igual.
Exactamente, el ambiente, en tema de aprendizaje, el ambiente es fundamental. Los estímulos que recibimos del ambiente o incluso los estímulos que dejamos de recibir del ambiente son determinantes en este proceso de aprendizaje y son fundamentales. Entonces, igualmente, por este proceso que comenta Daniela de neuroplasticidad, vamos a ir adaptándonos dependiendo del tipo de estímulos que vamos a recibir en el proceso. Entonces, uno lo que debería hacer con el hijo en la casa es darle todas las herramientas sensoriales, o sea, que se pueda, o sea, auditivo, kinestésico y visual, o sea, todo mezclado, todo bien cargadito para que el cerebro se vaya desarrollando y bueno, si se hace un poquito más visual o se hace un poquito, tenga mayor capacidad de aprendizaje y su cerebro sea más plástico, más adaptable. Bueno, en este tema es muy importante tener cuidado, tal vez con el concepto de que sea muy cargado. Porque en este tema, más no siempre es mejor. Sí, porque ya yo iba a ponerle a Mati ahí un poco de... digamos, la sobreestimulación no siempre es conveniente, ¿verdad? Sino que es más que todo que los estímulos sean significativos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es significativo? Significativo es que sea motivante para el niño, que sea de su interés, que esté relacionado con lo que a él le gusta, que esté relacionado con su contexto, que sea funcional, ¿verdad? Que tenga un uso, que yo lo pueda utilizar en algo, que lo pueda aplicar. Todo eso tiene que ver, pero no siempre más va a ser mejor. No sé, tal vez para contarte un poquitito, nosotras siempre usamos la anécdota de cuando salió este boom de la estimulación temprana y del enriquecimiento de ambientes, ¿verdad? Para el desarrollo del niño. Eso nace de una investigación que se hizo en Estados Unidos con ratas, ¿verdad? Entonces, la investigación consistía en que poníamos unas ratas de estas como maquinitas que le hacen a los hamsters, que tienen como toboganes y tienen cosas que ruedan, tienen un montón de cosas lindísimas y tubos y lo que sea. Y también ponían a otras ratas en una caja oscura, vacía, ahí. Entonces los dejaban, no sé, unas semanas y después sacaban una rata de la caja, una rata del super gimnasio y las ponían en un laberinto y la primera que encontraba el queso era la más inteligente. Entonces, por supuesto que la primera que encontró el queso fue la que estaba en su super gimnasio de sube y baja, entonces lo que se interpretó fue, claro, entonces entre más cosas yo le ponga al cerebro para que se ejercite o para que se desarrolle, va a ser más inteligente. Pero no vimos la otra parte, sino cuál era el ambiente de la otra rata. El ambiente de la otra rata estaba en deprivación, más bien. Las ratas normalmente no viven en una caja oscura, vacía, sin nada donde moverse. El ambiente natural de una rata, que son los caños o son meterme debajo de tubos, en realidad más bien ese super gimnasio de la rata era más bien lo más cercano a un ambiente normal de una rata, ¿verdad? Entonces, lo que más bien deberíamos deducir de eso es que la deprivación de estímulos o de experiencias sí va a afectar el aprendizaje, ¿ok? Entonces, ahí es lo que decía Christine, que tenemos que tener mucho cuidado con la carga o sea, no es como que entre más mejor y entre que más le pongamos va a ser más inteligente, sino que más bien lo que tenemos que acercarnos es a lo que es más real para el estudiante, ¿verdad? Y como más a las experiencias que vivimos y que más bien el hecho de enfocarme en que yo quiero presentarle solamente estímulos auditivos a mi hijo, más bien estoy afectando el de su desarrollo para poder procesar información visual o información táctil o información de otro tipo. Entonces ahí es donde nosotros queríamos como también dejar clarísimo eso, que tal vez sí es importante utilizar varios estímulos para poder presentar la información, pero a veces es más el daño que yo hago cuando llego a un salón de clases y digo, bueno, al visual le hago el resumen, al auditivo le hago la canción y al otro le hago los gestos o le hago la mímica, ¿verdad? Que ahí es donde entonces tendemos como a tener una perspectiva diferente de lo que son estilos de aprendizaje. Entonces, más no es mejor. Sí, no siempre. Y ¿cuándo yo sé cuándo es más? O sea, cuando hay que adaptar, darle las estimulaciones a los niños en base al ambiente en el que él vive, ¿verdad? Lo más normal. También
la mejor mezcla de todos, darle de todo, o sea, auditivo, kinestético y visual. Y cuando yo me doy cuenta si me estoy pasando o no. Tal vez es rescatar un poco lo que dijo Daniela del ambiente natural, ¿verdad? De repente a veces, no sé, buscamos comprar los juguetes más complejos del mundo, ¿verdad? O lo más tecnológico, porque creemos que eso va a estimular mucho más a nuestros hijos, o que va a desarrollar muchísimo más sus habilidades, o entonces, no sé, lo metemos en una clase de una cosa, y la clase de pintura, y la clase de música, ¿verdad? Y el niño tiene su horario completo, ¿verdad? Ya no le cabe una actividad fútbol, más. Y basquetbol, y piano. Exactamente, porque tengo que desarrollar todas sus habilidades, ¿verdad? Porque si no, mi hijo no lo va a lograr. Y eso es como a veces algo que causa mucha ansiedad en los papás y mucho estrés, ¿verdad? Sí, claro. Si realmente lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si me hace falta algo, tal vez. Yo siento que tal vez me hace falta meterlo en algo más. Sí, porque vos ves que están haciendo los amigos, los hijos de los amigos de uno, ¿verdad? Exacto. Y más está en violín, está en saxofón, está en piano, fútbol, basquetbol, y no tienen vida los pobres niños, nunca son niños, y entonces, bueno, va y robótica, ¿verdad? Hay que meterlos en robótica. Exactamente. Eso es lo otro, no puede faltar. Tecnología. Exacto. Entonces, digamos, ahí es donde vamos teniendo cuidado con la sobreestimulación. ¿Por qué? Porque entonces esa sobreestimulación puede llevar a una más bien deprivación, como decía Daniela. ¿Por qué? Porque los estoy privando a los niños de las experiencias que realmente necesitan. Ok, eso tanto es como meter al ratón dentro de la caja oscura. Exactamente, porque entonces, ¿qué pasa? Que el niño no se va a enfrentar a experiencias en su ambiente natural. Entonces, por ejemplo, yo no necesito siempre tener control de todos los estímulos ¿verdad? Y si lo estoy estimulando visual, auditivo, kinestésico, no tiene que ser así todo el tiempo. Pero imaginemos un niño que está jugando con una caja de cartón en el piso, un niño pequeño. Y entonces la agarra, la tira, se cae la caja, ¿verdad? O tal vez, no sé, es alguno de esos juguetes, los sonajeros, y lo tira. Entonces ahí vemos cómo interactuar con ese material tiene un componente visual, porque tiene que ver la caja. Tiene un componente kinestésico porque la estoy tirando, ¿verdad? La jalo, tal vez la arrastro, la estoy sintiendo, escucho cuando la caja se cae. Entonces, esa interacción de todos los sentidos ya en sí misma es una experiencia de aprendizaje. Claro, y tienes que usar la imaginación también para ver qué haces con la caja, y es cuando se les ocurre hacer, es cuando dicen, le traes el regalo grandísimo y lo que le gustó fue más la caja que el regalo carísimo que le compré, ¿verdad? Exactamente, entonces en realidad tal vez no es como estresarnos, ¿verdad? De que, ay, bueno, ¿y cómo hago para estimular todo eso? Sino que las mismas experiencias del día a día van a ir desarrollando esas habilidades. Ok. Ahí hay un tema que nosotros manejamos, pero ya va más dirigido a temas académicos, porque desarrollamos como temas académicos y conceptos, que es la regla de 3. Entonces, lo que llamamos regla de 3 es que tratar de que hay una actividad donde yo por lo menos genere input sensorial en 3 sentidos. Ok, hagamos una cosa, hablemos de esos inputs temporales después del break y ya continuamos. Hola, ¿cómo están? Les quiero contar que este programa es patrocinado por Centro Integral Tempo Primo, Productos Vilca, Carolina González, Neuro Coaching, ADD. Bueno, y ya estamos de regreso y habíamos quedado, estamos con las máster en Neuropsicología y Educación. Y estamos hablando sobre las formas que aprende el cerebro humano, o los diferentes estilos. Y habíamos quedado con la regla de 3 antes de irnos al break. Entonces, contanos sobre la regla de 3. Ok, exacto. Entonces, bueno, la regla de 3 para nosotras lo que consiste es buscar en las actividades que estamos realizando de aprendizaje, por lo menos dar un input por medio de 3 vías sensoriales. Ok. Ok, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Si vemos un contenido, entonces, la actividad que yo planeé, ¿cómo le puedo meter? Si por ejemplo, si es
fundamentalmente visual, cómo le puedo meter algo auditivo, cómo le puedo meter algo táctil, o cómo le puedo meter algo propioceptivo donde me muevo, cómo puedo involucrar todos esos aspectos en el proceso de aprendizaje. Entonces, aquí nosotros les trajimos como diferentes materiales que utilizamos y queríamos perfecto. más bien como enseñarles, irles explicando cómo podríamos involucrar esa regla de 3 en una actividad. Ok, Y genial. que igualmente lo pueden usar en la casa, digamos, cuando si tienen que repasar con sus hijos, ¿verdad? O estudiar o algún concepto en específico, igual también es algo que se puede hacer en la casa. Ok. Ok, no, entonces nosotras trajimos aquí el concepto, por decirlo así, de números. Entonces, que es muy importante, en los números trabajamos el reconocimiento de números, reconocimiento de cantidad y los trazos de los números. Y Entonces, eso sirve para lectoescritura más adelante, me imagino. exactamente, También. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ahí tenemos una cajita con unas bolitas que venden en los supers o en los chinos así, donde se pone con agua y se infla. Las compramos transparentes, pero entonces las metemos los números. Ay, yo nunca las he... Esas bolas son chiquititas, entonces... Son duras, sí, pequeñitas. Ah, ok, nunca las he... O sea, se hubiera ido a comprar, nunca las hubiera encontrado en la vida. Porque entonces una bolsita chiquitita y les echas en agua y se hacen grandes. Y se empiezan a crecer. Ah, ok, Ajá. qué Quedan chiva. como babosillas. Entonces también como que genera un input sensorial muy, muy fuerte. Ok. Y entonces le metemos números, ¿verdad? Entonces esto es como para reconocimiento. Entonces ahí pueden meter la mano y encuentran un número. Entonces que lo saquen, que decimos cuál es el número. Este es el número 4. Ok. Entonces lo decimos, ya estamos dando un input sensorial, digamos, a nivel Sí, propioceptivo. de meter la mano en el tarro A con las nivel bolitas. táctil, exactamente. Ajá. A nivel visual estoy viendo el número en este momento y lo estoy diciendo. Entonces Ok. ya al decirlo, entonces ya está también la parte auditiva, este es el 4. ¿Ok? Ok, sí, ahí estás trabajando los 3 elementos. Sí. Ajá, Y súper bien. entonces aquí estoy con solo reconocimiento de número, pero si le quiero agregar la cantidad, como cuánto es 4, que representa 4, Ajá. bueno, pues puedes agarrar 4 bolitas, entonces lo pongo a la par, entonces vamos sacando 1, 2, 3, 4 y le voy poniendo las bolitas a la par. Ok. Y entonces podemos hacer el 4 para reconocerlo, digamos, esta sería una actividad. Chido está eso. Ujú. Para los trazos. Ok, después, bueno, para los trazos también hay diferentes actividades que se pueden hacer. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, unas tarjetas con la figura de cada uno de los números, ¿verdad? Ya impresos, por decirlo así. Y hay diferentes formas de hacerlo. Una es utilizando el dedo, ¿verdad? El dedo índice. Y entonces vamos trazando el número, Ok. ¿verdad? Y vamos diciendo el nombre del número, ¿verdad? Por ejemplo, este es el número 2. Y lo Ok. podemos ir trazando con Entonces, el agarrar una dedo. cartulina, para los que nos están escuchando y no nos pueden ver, agarrar una cartulina y con el dedito con pintura o sin pintura, o nada más pasar sobre el dibujo del número. Por ejemplo, que tenemos aquí tiene lija. Ah, ok. Entonces se siente diferente. Claro. Entonces le va pasando el dedito y se siente, porque con pintura ya tiene que haber un poco más de control, digamos, y de conciencia de cómo es el trazo para irlo haciendo. Claro. En cambio aquí nada más van sintiendo. Esa es como la primera experiencia. Sí, es claro. Y un si se salen donde hacen el reconocimiento cambio de textura, se dan cuenta que... Ajá, Ok. exactamente. Muy Esa es bueno. una opción. Otra opción que también tenemos es, por ejemplo, usar plasticina, Ok. ¿verdad? Y podemos formar el número 2. Ok, ¿verdad? sí, O hacía el puro número- rollito y o Exactamente, bolitas. hacemos como unos rollitos y vamos formando el número e incluso podemos nuevamente seguirlo con el dedo. Una vez que ya lo formamos con la plasticina, entonces pasamos el dedo por encima, decimos ese es el número 2, ¿verdad? Ok. En esas tarjetas que tenemos acá, el número 2 está representado también con, digamos, con 2 patitos. Ujú. Entonces, ¿verdad? Podemos hacer el número 2 y contar los dos figuras o los 2 patitos. Sí, entonces ves o el los dos que conjunto, tenemos. el grupo de, como hacíamos con las bolitas, nada más que aquí están dibujados. Hacemos el trazo del número 2 con el dedo Exactamente. sobre el dibujo del número 2 o como dice Daniela con esta presentación que es un cuadro con un número 2 hecho en lija. Ajá, Y exactamente. inclusive le podemos les hacemos cómo se hace el trazo de una forma auditiva. Entonces, por ejemplo, Ah, el ok. número 2 les decimos es una panzo, tototota y una raya. Entonces, ellos cuando lo van diciendo, lo van repitiendo. Entonces voy haciendo una panzo, totota y una raya. Entonces ya ok. también como que auditivamente voy imaginándome
cómo estoy haciendo el trazo del número 2. Ok, perfecto. Y es una forma sencilla, digamos, no es como que tengo que buscar demasiadas actividades y demasiados estímulos, ¿verdad? Ujú. Solo la voz ya en sí misma va a ser un estímulo auditivo, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Entonces es como trabajar con lo que vamos teniendo en el momento. Ok, perfecto. ¿Algún método No, adicional? algo Ajá. importante que queríamos decir, nosotros traemos aquí varias cosas porque en realidad algo que nosotras nos parece muy importante es la parte atencional, ¿verdad? Que esto lo hemos estado hablando como durante todo el podcast y todo, pero sí queríamos dejar claro que para aprender hay un montón de aspectos importantes, pero principalmente si no me llama la atención, no voy a lograr nada en ese momento. Entonces tratamos de que siempre sea algo diferente que hacer, ojalá. Utilizamos diferentes materiales, pero también que llamen la atención. Entonces ya cuando, por ejemplo, tenemos como un poco más de independencia, podemos utilizar una pizarra. Yo no sé si recuerdan esas pizarras que tenían como un imán, que cuando le vamos trazando, se sale como un polvito como gris de grafito así, que entonces se va marcando. Entonces esto llama muchísimo la atención porque lo puedo borrar y entonces otra vez repitiendo el mismo estímulo que estábamos utilizando antes de la panza, totota y la raya, entonces ya podemos de forma independiente ir haciéndolo con algo que llame la atención, que sea diferente, o podemos utilizar pintura en ese momento, ya ahora sí. podemos Y utilizar una pintura. pizarra con crayola, con Con tiza. crayola. Esa puede sí. ser. Hay una que les gusta mucho a los chicos que es la espuma de afeitar. Les ok. encanta. Entonces, digamos, puede ser en una mesa o si no en una bandeja de plástico como las que uno lleva la comida en el food court. Ajá, ajá. Las venden en cualquier lugar. Entonces uno llena la bandeja con espuma de afeitar y hace ahí los trazos. Y si Ok. se vuelve Eso muy aburrido ese día, que ya usamos espuma 3 veces, echémosle pintura a la espuma y hacemos un Ajá. color diferente. Entonces ya Exactamente. tiene algo novedoso, inclusive. O arena también venden. Ok. Bueno, acá tenemos arena blanca, pero hay arena también como de colores. Entonces igual en la bandeja uno puede irlo trazando. Sí es muy importante tomar en cuenta las características de cada niño. Cada niño es Ujú. diferente. Y hay chicos que tal vez tienen alguna condición sensorial, ¿verdad? Que tal vez las burbujitas babosas Las más bien pelotitas, va a ajá. ser un estímulo amenazante y no les va a gustar. Entonces Ok. no queremos crear eso. Entonces obviamente son opciones, pero siempre hay que adaptarlo a las Sí, es características. probar con el hijo o con la hija qué es lo que tal vez mejor se le puede Sí. adaptar y qué es lo que más le pueda gustar. O sea, hasta en la Exacto. misma tierra, digamos, si Ajá. estamos, no sé, si estamos o en la playa, si estamos en la arena, o sea, todo ese tipo de herramientas que tengamos alrededor, o agarramos, que a veces les dan por empezar a arrancar pedacitos de mata o así, entonces de inclusive le pongo la cosa, le dije, póngale matitas encima al 2 y la va Ajá. poniendo. Entonces es como tal vez buscar diferentes elementos que están como alrededor que pueden generar como una actividad diferente, algo novedoso y que le puede llamar la atención. Y es buscar, como dice Cristín, también lo que ellos están buscando, lo que a ellos les llame la atención y que en ese momento necesitan, que no vaya a ser algo aversivo ni algo que de una vez los indisponga para aprender. Ok. Haciendo una nota, voy a poner, ahora les tomo unas fotos a esto para los que nos están oyendo en el radio o en el podcast, puedan ir a la página de Perfecto. web y entonces ver qué son lo que estamos hablando si no lo pueden ver. Ahora, hablando de la sobreestimulación. Ajá. O sea, yo puedo agarrar ahora, me voy con todas estas cosas ahí al súper y me compro al chino y compro estas cositas y hago y le tiro todo esto al enano y esto es sobreestimulación o no. O sea, mezclar todas esas técnicas de la pizarra, la tiza, que mi esposa la detesta porque hablamos la tiza mate cuando ya vemos todas las paredes sí, rayadas. obvio. Entonces es escóndale las tizas. Entonces, bueno, ¿eso es sobreestimulación o no? O sea, ya mezclarle diferentes técnicas o está Sí. bien. O sea, nosotros no es como que utilizamos todo esto en una hora. Ah, ok. O sea, esto son varias sesiones, esto es un día hoy ¿qué tenés ganas de hacer? Hoy Ujú. quieres usar la espuma. Ah, bueno, usemos la espuma. Ok. Entonces, a partir de la espuma, entonces yo empiezo a buscar mis objetivos. Hoy, ¿qué se te antoja hacer? No, hoy quiero pintar. Bueno, entonces vamos a ver qué le pongo para que pinte en relación con lo que quiero. Entonces vamos a ir muy guiados, más bien como con lo que el niño busca en ese momento, pero no es como que hacemos todo en ese momento. Ah, ok. Es muy importante eso también, no es como que le vamos a ir a tirar todo, ¿verdad? Exacto. Entonces, también inclusive sirve lo que le llama la atención. En realidad, en el cuarto de juguetes de los chicos, donde tienen todos los chunches, a veces ellos tienen todo y van y escogen
uno. Entonces, a partir de ese que escojan, entonces uno saber cómo irle metiendo entonces esto. Y, ay, ¿sabes qué? Se me ocurrió demasiado chiva, ¿por qué no traemos la arena? Y entonces empezamos a jugar con el carro de la arena y entonces de parte de ahí, entonces le empiezo a meter que haga los trazos en esa arena mientras vamos jugando. Es como más guiado como por los intereses. No es como que voy a agarrar, todos los miércoles en la tarde les tiro todos los chunches que compré y entonces ahí tiene que, porque va a salir aprendiendo, se aprendió los números y así salió. Sí, esta semana tiene que meterse los números. ¿Verdad? Entonces todo es un proceso, o inclusive nosotros les decimos a los papás, cuando vienen aquí, se montan en el elevador, ya vimos el número 1 y el 2, pregúntenle dónde está el 1, dónde está el 2. Claro. Ahí mismo, y que lo toque, que le pase, se prende la luz, entonces que ya vean la luz. Todo ese tipo de cosas son como donde hay que aprovechar más bien todo lo que está alrededor y todo lo que está en el ambiente sin que sea invasivo. Ok, sí, sin ser invasivo. Y si lo mezcla uno, te digo, y también lo hace uno más interactivo, porque entonces hoy son las pelotitas, mañana podemos trabajar con la lija, pasado mañana, entonces y también se vuelve más divertido, no aburrido, aquí venimos otra vez a meter las manos en las pelotas. Sí, porque si siempre usamos lo mismo, también hay un proceso de habituación, ¿verdad? Nos vamos a acostumbrar. Y sí, que es una zona de confort. Exacto, y el estímulo va a perder cierta relevancia porque ya no va a ser tan novedoso. Entonces es importante siempre estar variando. Ok, perfecto. Hay un chavalo inglés, después les paso, no sé si lo han visto, que tiene unos chiquitos pequeñitos, un par de gemelitos, y que se pone con aceites y con, o sea, una cosa chivísima. Sí. Chivísima. Sí, pasa él en ahí eso. Es donde nos damos cuenta que también son cosas que él, que pareciera como que nada más agarró de la cocina un montón de chuches y los untó y no sé qué, así como, wow, ¿verdad? Como si tal vez él lo hubiera planificado un montón, pero en realidad es como tal vez poder tener ese nivel de observación, de entonces nada más sentarse y pensar, uy, mira, es que está agarrando demasiado, no sé, las tazas de medir de la cocina, le encanta, solo juega con eso, que me puedo inventar ahí, entonces ahí entonces es como uno tiene que pensar en realidad claro. cómo le mete y empezar a ser creativo de qué le puedo ir metiendo y incorporando, entonces no sé, puedo ir poniendo, páseme 2 tazas, o si quiero por ejemplo colores, si tengo unas tazas de colores, entonces le voy pidiendo, pásame la roja, pásame la azul, y ya inclusive agarramos ese mismo material que le estaba llamando la atención que tenemos en casa, que tal vez no está destinado para eso o no es específicamente, no sé, pensado en la juguetería para cierta habilidad cognitiva, pero bueno, pero se la adapta a uno. Exactamente. Y además también le va a permitir a los niños ir generalizando esos aprendizajes, ¿verdad? Porque tal vez entonces le encuentro funcionalidad al número 2, ¿verdad? Claro. O si estamos poniendo la mesa, mira, pásame 2 cucharas. Entonces vamos a ir incorporando ese concepto en actividad de la vida diaria y no solo en un momento específico. Sí, no solo sentado en el escritorio y con la cosa de es estudio y tengo que aprender, sino se lo mete uno. Sí, ahí. De hecho, entre más lúdico sea, mejor, ¿verdad? Siempre, lúdico, ¿qué es lúdico? Que sea en forma de juego. Ok. Exactamente. Entonces, para los chicos, siempre que vienen acá con nosotros, siempre vienen a jugar, ¿verdad? No es como, dependiendo de la edad, pero generalmente no es como que decimos, vamos a trabajar, sino vamos a jugar, ¿querés jugar hoy conmigo? ¿Qué querés jugar primero? Y todo tratamos de enfocarlo en que sea un juego. Ok. Hay una película viejísima de Sandra Bullock que adopta un negrote grandote que juega fútbol y que el maje no le entra nada y entonces se dan cuenta que es súper gato con las cosas de fútbol americano y entonces le empiezan a meter toda la educación, historia y matemáticas a través de las jugadas del playbook que tienen ellos para las estrategias. Sí, ahí es donde uno tiene que jugar con el interés y la motivación. O sea, y eso es importantísimo. Nosotras como que tenemos 2 lemas, inclusive hay uno que lo tenemos aquí en la oficina puesto, que dice que el juego es la forma favorita del cerebro para aprender. Okay. Y lo otro es que aprendizaje es emoción. Entonces, si no me llama la atención y si no me parece divertido, no me motiva, no es funcional para mi cerebro para aprender. Sí, puede ser buenísimo o puede ser que pueda desarrollar una habilidad excelente, pero si no me llama la atención y no me gusta, no voy a avanzar, exacto. Sí, lo que hablábamos en el inicio, que si está aburrido, entonces o huyo o me pongo malcriado. Exactamente. Sí, la atención y la emoción son como las 2 puertas de entrada del aprendizaje, por decirlo así, empieza ahí. Si no tenemos esas 2 cosas fundamentales, no vamos a poder hacer mucho. Sí, cuando yo comencé con Mati a ir a terapias, eso era lo que nos decían.
uno aprende a través de los sentimientos. Entonces, los mejores recuerdos que uno tiene o son los que uno pasó feliz o algo pasó, y son los que, inclusive los recuerdos que le quedan a uno de chiquitito, de cuando estaba uno chiquitito, son recuerdos que lo marcaron a uno por A o por B razón. Ahora, también hay recuerdos tristes que a uno no se le olvidan. Ajá, claro. Ok, pero entonces sí, los sentimientos son los que te marcan, y hay que tratar de educar siempre a los niños en base a los sentimientos. Sí, O sea, es que, bueno, ahí es donde entra lo que decía Cristian al principio sobre el sistema límbico, la amígdala, y también el hipocampo, que es otra parte del sistema límbico que está relacionado con el establecimiento de memorias. Entonces, lo que vos decías de que hay algo que me acuerdo va a ser significativamente feliz, que nunca se me va a olvidar, o sea, me puedo acordar hasta la palabra exacta que me dijeron, Ajá. o significativamente aversivo o feo, que yo me voy a acordar de absolutamente todo también. ¿Por qué? Porque las memorias son circuitos, es lo que decíamos al principio, y se van estableciendo por diferentes neurotransmisores que se van liberando de neurona en neurona. Entonces, como esa cantidad de neurotransmisores o como con esa fuerza que se tiran, va a depender mucho también de la parte emocional de esa amígdala y de ese hipocampo que están ayudando. Entonces, como decir, siempre hay un flujo normal en el aprendizaje, en las experiencias que uno tenga, pero a veces son significativamente positivas, que hace así como frum, lo tira todo, o negativas, que frum también lo tira todo, y ya quedó establecida esa memoria, y ya casi que no se quita, ¿verdad? El otro día estaba leyendo un libro que hablaba un poco sobre esos temas y explicaba que el cerebro no discrimina entre lo que es real de lo que no lo es. Okay. Entonces, mi cerebro reacciona de la misma forma ante una situación que yo estoy viviendo, así como a una que yo me la estoy imaginando. Digamos, yo me imagino que me van a asaltar, y mi cerebro reacciona de la misma forma como si me estuvieran asaltando, porque no puede discriminar en si está pasando o no está pasando. Okay. Entonces, eso es muy importante porque tenemos que tener cuidado en cómo vamos creando esas experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Si es una experiencia positiva, como usted decía, los recuerdos, y entonces yo recuerdo esa experiencia y ese lugar como algo positivo, entonces voy a estar dispuesto a aprender. Pero si más bien me genera mucha aversión, ¿verdad? Y fue algo negativo, o tuve un encuentro con una persona que definitivamente no me gustó, entonces solo el hecho tal vez de recordar esa experiencia y tener que ir a ese lugar, entonces ya va a ser algo también negativo. Entonces, todas las condiciones que se creen alrededor de la experiencia de aprendizaje son importantísimas. Bueno, inclusive hay momentos en que, y está medido científicamente, que si vos empezás a recordar o a imaginarte algo muy triste o muy agresivo o muy violento o con mucho miedo, tus pulsaciones cardíacas empiezan a subirse, igual se empiezan a bajar. Y entonces, claro, van a afectar, y van a afectar químicamente todo el cuerpo, la dopamina, la serotonina. Exacto. Tal que cuando la gente habla de la gente que se deprime, que dicen no rumen, no le den vuelta a las cosas, no le den vuelta a las cosas, porque lo que hace es empezar a cargar el cuerpo y cargar el cuerpo. Exactamente. Ok. Los productos Vilca son una combinación única entre las propiedades comprobadas de los ingredientes naturales y los últimos avances de la ciencia. Por su responsabilidad social y ambiental, los productos no son testeados en animales. Vilca. Ahora, ya para cerrar el programa, tips, cosas, o sea, algún resumen de todo este programa y de todo lo que hemos hablado durante prácticamente esta hora de los estilos de aprendizaje, cosas que los que nos están oyendo y nos están viendo, todas las mamás, los papás, los abuelitos, los tíos, puedan aplicar, digamos, a partir de hoy mismo o de mañana ya con sus niños. Ok, no, lo principal que queremos decir, que viene relacionado con el nombre, es que bajo los estímulos de los estilos de aprendizaje, si realmente así aprende mi cerebro. Entonces, lo que queremos que quede principalmente es que es una herramienta, pueden ser herramientas para el aprendizaje, pero el proceso de aprendizaje es sumamente complejo, involucra muchísimos factores, que sería atención, percepción, toda la parte de memorias que hablamos, la emoción, la ansiedad también. Todo eso va a estar involucrado, va a estar conjugando en el proceso de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje es solamente un pedacito de eso. Okay. Es lo principal. Ajá. Lo otro que también queríamos rescatar es la importancia de utilizar diferentes vías sensoriales
para que el aprendizaje sea significativo, lo que les comentábamos de la regla de 3, entonces siempre buscar que sean por lo menos 3 tipos de información que estén ingresando, 3 tipos diferentes de estímulo, sin necesidad de tener que recurrir a la sobreestimulación, ¿verdad? O a algo muy complejo, es aprovechar las actividades de la vida diaria y el ambiente natural del niño. Ok, y ¿alguna cosa más que quieras agregar? Sí, bueno, como que en realidad tenemos que tener, así como nosotros tenemos, tal vez tener como reglas básicas, o sea, la importancia del juego para poder aprender, la importancia de que sea emocionante, de que sea funcional, de que yo entienda por qué, para qué sirve eso y por qué eso me va a hacer mejor persona o por qué para eso me va a hacer rendir de mejor forma, y también la parte de repetición, o sea, que tal vez no es una hora de no sé, de ponerle, sino que es más importante tal vez 2 minutos acá, 2 minutos el otro día, y todos los días ser constante en eso y darle esa repetición para que se puedan establecer esas memorias. Ahora, decían, el niño tiene que estar contento, es básico. ¿Y qué pasa si agarro, verdad, a este chiquito endemoniado y el maje dice, o ella, no quiero? Entonces, ok, bueno, 2 minutos, mi amor, no quiero. 30 segundos, mi amor. Y, o sea, no puedes ni siquiera 1 minuto, no puedes ni siquiera 30 segundos. Entonces, bueno, mañana lo traemos otra vez y mañana sigue con la misma y pasas una semana y entonces la mamá se frustra, el papá se frustra y eso termina, en vez de ser una experiencia bonita, termina siendo algo traumático. No, que dicha para que todo lo el mundo. decís. No, y que dicha que lo decís porque es importante hacer esa diferencia. O sea, que el niño esté contento para aprender no quiere decir que yo tengo que suplir todo lo que en ese momento él quiera. Ok, ni que a nivel emocional o a nivel de comportamiento yo tengo que acceder a todo solamente para que esté feliz, para mantenerlo feliz, para aprender. Eso es muy importante. Entonces, de eso partimos nosotras con anticipación y organización. O sea, eso nos puede pasar tal vez una vez y si nos sentamos a pensar qué fue lo que pasó, específicamente tal vez cómo se sintió en ese momento, qué fue lo que sintió, y nos anticipamos a que la próxima vez eso no suceda. Nos sirve también la organización, poder estructuramos bien las clases, o sea, las cosas siempre están muy organizadas, se sabe lo que se espera de ellos y qué pasa cuando yo termino también, ¿verdad? Entonces, tal vez como esa incertidumbre de que no sé qué va a pasar o no sé qué me van a preguntar y si después se vuelve más difícil y si después me ponen a hacer más cosas y después si mi papá nunca vuelve y tengo que seguir aquí haciendo esto, entonces todo está muy claro. O sea, todo lo ponemos sobre la mesa, todo lo organizamos, esto es lo que hacemos, después viene papá, después hablamos, después vas para casa. Entonces, que no se confunda con el hecho de que vienen aquí y hacen lo que quieran, por decirlo así. Pero sí, a la hora de presentar el aprendizaje, digamos, el concepto en sí tiene que ser llamativo y sí tiene que ser funcional en ese momento, y si no está siendo funcional, de nada nos sirve tampoco discutir en ese momento. Si ya entramos en un momento de crisis, donde ya está llorando, donde ya está diciendo, no quiero hacer nada, ya no quiero esto, y verdad, y estamos como con esos niveles de frustración tan altos, ya ahí el sistema límbico sobrepasó corteza, ya no vamos a poder razonar exactamente, digamos. Entonces lo que tenemos que buscar es la forma primero de poder bajar, de poder nivelar de nuevo, calmar otra vez, y entonces a partir de eso, por medio de otra actividad, entonces volvemos a buscar otra vez a encauzar al objetivo que teníamos. Sí, igual. Perdón, y no hacer como hacían los abuelitos, que eran, le pego 4 coscos, sienta, aprenda y límpiese las lágrimas porque no va a poder leer. Exactamente. Sí, igual también es muy importante, por ejemplo, si fuera en el caso de que sea en una situación en la casa, siempre tener reglas claras y consecuencias también claras. Que existan consecuencias positivas y consecuencias también negativas, ¿verdad? Tienen que haber las dos opciones siempre. Y entonces anticiparle al niño, vamos a trabajar o vamos a jugar o vamos a realizar, no sé, la tarea o cualquier ejercicio que sea, y después pues se puede negociar. Bueno, vos querés jugar o querés, no sé, jugar tal juego o querés ir afuera. Bueno, primero hacemos esto y después puedes ir afuera. Entonces, como sí, ser muy firmes y estructurar muy bien, porque como dice Daniela, no se trata como de que entonces, como eso no lo hace feliz, entonces que no lo haga. Exacto. ¿Verdad? Hay cosas que no se pueden negociar. Entonces, buscar como ese intermedio y ver, centrarse en el objetivo principal, pero sí tener mucha estructura. Sí, igual uno conoce a los hijos de uno, ¿verdad? O sea, y uno sabe qué les gusta y qué no les gusta, y cuándo es el mejor momento, cuándo están más cansados, cuándo no. Y sencillamente
es pues usar un poquito la cabeza, un poquito la malicia de papá y sencillamente sentarlos en el momento y también la zona donde también a ellos les gusta más estar, Claro. que tal vez pueda ser más, Sí, y más también amigable. incluso, por ejemplo, si yo sé que es una tarea que para mi hijo es muy difícil y no la quiere hacer porque es muy difícil, Ujú. entonces, bueno, ¿cómo le puedo entrar? ¿Verdad? Claro. Mira, tenés que hacer esa tarea, pero yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, entonces podemos bajar un poco la ansiedad que genera esa actividad Claro. en sí misma. Claro. Entonces, buscar estrategias para ir compensando y conforme el niño ya va mejorando sus habilidades, entonces ya lo vamos soltando, ¿verdad? Pero sí, muchas veces van a necesitar ese acompañamiento al inicio. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces, para los que nos ven y los que nos escuchan, en la página web de nosotros van a estar la información de Daniela y Cristín, de NPD Soluciones Neuropedagógicas. Y entonces, si ninguna herramienta a los papás les sirvió en la casa y están a punto de matar al enano, entonces la llaman. Pueden llamar, ¿Verdad? Más claro. fácil, y entonces sale Exactamente. el equipo de rescate y aquí Exactamente. le agarramos el carajillo y se lo alineamos y los ayudamos. Ok, bueno, muchísimas gracias por venir, bueno, por participar en el programa y espero tenerlas muchísimo más adelante con más programas porque bueno, hay un montón de temas chivísimas. Sí, Sí. claro, nos encantaría. Y bueno, a todos los que nos ven y nos escuchan, nos vemos el próximo jueves con otro programa más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.